buenos días. Nos encontramos acá en el local de votación del Colegio Hermano Eugenio Viroz, donde se están llevando a cabo la segunda vuelta de las votaciones presidenciales. El llamado a toda la comunidad es que venga desde temprano, Caro, para poder ejercer sus votos y de esta manera desocuparse lo más rápido posible. Recordemos que está un tramo cerrado para que haya libre flujo y también estacionamientos dispuestos para que se pueda realizar esto lo más expedito posible, Caro. Iorana te mau mahingot ka inga na ko hamata te tatu prewapio te mahana ni kwangarina varita himai ko urua ka hota himai ko urua kirotu te kona ni ochare hapi katolika mohakanyanya tu kia ko urua tato apene ye ko puru ate tatu wara o Simon Paoa eribano ko urua mohmai nungit pereoa mo popo i te tatu estacionamiento chare pure o ira te mau mahingo ka varita himai ko urua mo voto ki te tatu pereti ni kama uena ka hakaterena y te tatu genua corapanui e pira ana y te tatu genua ko hautire. Bueno, es muy temprano también, hemos sido muy poco, pero se ve muy tranquilo, ya las mesas casi la mayor parte ya están constituidas, así que pucha, invitarlos nomás a que vengan a sufragar no tan tarde también, siendo que el día domingo así puedan descansar todo y ocupar el día, ¿verdad? ¿Por qué crees que es tan importante que la gente venga y no se pierda esta oportunidad de poder decidir? Porque muchas veces se dice que nosotros estamos lejos, no nos influye tanto. ¿Qué te parece a ti esa opinión o cómo hay que tomarse esta votación? O sea, lo importante, un presidente es el que, como lo dice, preside generalmente todo con relación al país, independiente que nosotros nos sintamos un poco lejos, pero hay harta incidencia obviamente política que a nosotros también nos puede ayudar. Una queja, hay cosas positivas. Se constituyó a una hora y media después la mesa 1. Habían como 40 personas trabajando para que la votación quedara bien, pero esas 40 personas podían haberla sacado para empezar la votación temprano, que era bastante lógico. Así se ganaban 2 sueldos por el asistente y a la vez. Pero la primera importancia es que se haga la votación y que cada ciudadano vote, ¿vale? Y para eso se podría mejorar. Nosotros constituimos la mesa número 6 a las 7:30. Invito a toda la gente hoy domingo venir a votar temprano en realidad porque más tarde, calor, mucha gente y van a estar haciendo la fila, así que los invito muy temprano a venir a votar. Que venga a votar primero, pues se ahorra una multa y el deber ciudadano, como decimos, deberes ciudadanos se cumplen también, no solamente derechos. Una vez que planta la semilla con el deber, ahí recién tiene derecho o fruto. Solamente saludarlos, que vengan a votar y con familia, que se dé todo tranquilo, eso.